Bien, entonces comenzamos desde las ideologías políticas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Alguna consulta adicional, por si acaso? ¿Sí? ¿Consultas? Bien, ¿alguna consulta? ¿Sí? ¿Están ahí jóvenes? Profesor, disculpe, ¿podría explicar la Confederación de Berlín, por favor? Ah, ya, la conferencia de Berlín. Ya. Bueno, la conferencia de Berlín fue la reunión que sostuvieron las potencias europeas en Alemania, ¿no? En Berlín, para decidir los asuntos respecto al África. ¿Ya? Recuerden que, vamos a ver si está acá. En esa conferencia, Alemania propuso a los principales países, ¿no?, de esa época hacer el reparto del África, ¿no? Ahí está. ¿Ya? ¿Y cuál es el criterio, no? Recuerden que el contexto, para empezar, bueno, se trata de la segunda revolución industrial, ¿ya? Entonces, en el caso de Europa, lidera la revolución industrial ahora Alemania, con Francia y con Bélgica, mientras que en América lo lidera los Estados Unidos, ¿no?, con su industria petrolera, y en Asia lo lidera el Japón. ¿Ya? Pero serán aquí estos países de Europa, ¿no?, ante este liderazgo francés, belga, por ejemplo, ¿no? Bélgica tiene el Congo, como se ve allí, y Alemania, las que van a proponer este acuerdo. La intención es apropiarse de los recursos eh, naturales, ¿no?, que tiene el continente africano. ¿Ya? Ese vendría a ser el objetivo que buscaba la conferencia de Berlín. Y bueno, las potencias europeas se ponen de acuerdo, ¿no?, para cada uno sacar una ventaja. Recordemos que el mundo de esta época, el contexto es el imperialismo, ¿no? Se llama la época del imperialismo, que es un periodo en donde los países más poderosos del planeta, bueno, asumen una posición dominante frente al resto. Pero para poder mantener estas prerrogativas, obviamente requieren repotenciar sus recursos armamentísticos y tecnológicos. Y una zona, ¿no?, que también era una potencial para un gran mercado de consumo, justamente era África. Por supuesto que también un sector de Asia, ¿no? Pero en este caso, para el África será la conferencia de Berlín. Y bueno, ahí se ve, ¿no?, las zonas de reparto, ¿ya? España, Italia, Francia, ¿no?, Bélgica, Portugal, Alemania e Inglaterra van a tener lo suyo. ¿Ya? Entonces, fruto de ese acuerdo, ¿no? Miren, Francia tiene mucho territorio, ¿no? Lo que es Argelia, Marruecos, ¿ya?, el África Occidental Francesa, el África Ecuatorial, ¿no? Lo que es Reino Unido, Egipto, por el canal de Suez, Sudán, ¿no?, Nigeria, Costa de Oro, ¿ya? También Sudáfrica, que era bien grande, como pueden ver ahí, con Rodesia, ¿no? Ahí se ve, ¿ya? Y lo que es Uganda y el África Oriental Británica, ¿no? Alemania tenía el Camerún, el África Oriental Alemana y el África del Sudeste Alemana, ¿no? El Congo tiene el Congo belga, ¿no? Ahí están. Bien, ¿ya? Entonces ese fue el Congreso de Berlín, ¿no? Una reunión de las grandes potencias para decidir los asuntos del África. Bien, entonces hagamos el repaso, ¿ya?, de las ideologías políticas del siglo XIX. A ver, un segundo. Voy a ponerle un mouse.
Bien. Bien, entonces ahí vemos. Bien. Bien, aquí cuando hablamos de ideología, recuerden que es todo un conjunto es un sistema de conocimiento, ¿ya? Una suerte de esquema de conocimiento que tiene una fundamentación teórica, ¿no? Entonces, antiguamente en el mundo primitivo, por ejemplo, las ideologías existían, pero de una perspectiva más mística o digamos, menos sofisticada, ¿no? Es decir, se basaba más en lo que eran las creencias, digamos, un poco místicas, ¿no? O incluso religiosas, ¿no? Esto lo decía el inglés Bacon cuando hablaba de los ídolos, ¿no? Entonces, en el pasado, el hombre se guiaba por lo que decían los ídolos, ¿no? Que podían ser muchos, ¿no? En este caso, ¿ya? Y en el mundo moderno será por formas de pensamiento. ¿Ya? Un ratito, a ver, no, ya, ahí está. ¿Ya? Entonces son esquemas de pensamiento mediante el cual grupos humanos buscan entender la realidad circundante. Bueno, veamos uno de los primeros, ¿ya? El conservadurismo, ¿no? Se llama conservadurismo aquella ideología, ¿ya? Que sostiene el mantenimiento del antiguo régimen, ¿no? Entonces tiene el antiguo régimen las formas de gobierno absolutista, ¿ya? De ahí viene la palabra, ¿no? Conservadurismo, en la medida en que el conservador, ¿no? En este caso, los que mantienen dichos postulados buscan mantener las instituciones del pasado, ¿ya? Es decir, son renuentes, ¿no? Pues una ideología que es contraria a todo proceso de democratización, ¿no? O de igualdad jurídica, ¿ya? Por ciertos esquemas, ¿no? O perspectivas que mantienen para explicar el por qué existen diferencias de estamento o diferencias de, digamos, respecto al patrimonio o respecto a la condición social. ¿Ya? Entonces el conservadurismo nace en el periodo de la Revolución Francesa, como una respuesta frente a la Revolución Francesa y como una respuesta también frente al liberalismo, ¿no? Recuerden que el liberalismo también es un movimiento ideológico del siglo XVIII, ¿no? Que nace con la Ilustración y, bueno, nace en el siglo XVII, ¿no? Bueno, entonces el conservadurismo, ¿ya? Se opone a todo cambio radical, ¿no? Se opone al liberalismo y propone el mantenimiento del status quo. Pero recuerda que el conservadurismo no es algo tan cerrado, ¿ya? También acepta los cambios, ¿no? Pero desde una perspectiva gradual y bajo control de las élites autorizadas para ello, ¿ya? Entonces ese es el conservadurismo, ¿no? Una ideología que tiene su principal fundador, ¿ya? O origen al inglés Edmundo Burke, ¿no? Recuerden que Edmundo Burke es considerado como el padre del conservadurismo, ya que en 1790, ¿no? En plena fase de la Revolución Francesa, escribió un texto titulado Reflexiones acerca de la Revolución Francesa, donde le negaba la categoría de movimiento social a la Revolución Francesa y más bien la tildaba de una conspiración de un grupo de fanáticos, ¿no? Liderados por los jacobinos, que, bueno, lanzaban un discurso antirreligioso, antiestamental contra la monarquía francesa, ¿ya? Entonces, Edmundo Burke es considerado el padre del conservadurismo, ¿no? ¿Ya? Otro conservador sería el conde Metternich, ¿no? Que habría sido conde o primer ministro del Imperio Austro-Húngaro.
¿ya? El otro es el liberalismo, ¿no? Que nace de manera simultánea con el conservadurismo, ¿ya? Recuerden que el liberalismo es, digamos, una ideología que señala, pues, que, ¿no? Al ser impulsada por la burguesía, propone la libertad individual, ¿no? El uso de la razón como principios de vida, ¿no? Motores de vida social. ¿Ya? La forma de expresión o la forma en cómo se materializa dichos razonamientos en el esquema mental liberal es la democracia, ¿no? Que vendrá a ser la expresión jurídica de dicho razonamiento, ¿no? Recuerden que la democracia se basa en este concepto de soberanía, ¿no? Nacional o soberanía del ciudadano, ¿no? Tal como se indica allí, ¿ya? Y esta soberanía asegura la diferencia o la división de los poderes del Estado. ¿Por qué se promueve esta división de poderes o libertad política en el liberalismo? Porque en el esquema del razonamiento liberal, esta división asegura que el gobernante no caiga en la tiranía, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene como contrapeso, ¿no? Como contra, o como, digamos, como elemento de control o fiscalización al otro poder, ¿no? Que puede ser un parlamento, puede ser una corporación, una institución, un magistrado, ¿no? Un estado general, ¿no? En fin, etcétera. Sea el caso de cualquier tipo de gobierno, ¿ya? Entonces, eso es el liberalismo, ¿no? Y se expresa también en el ámbito de la economía, ¿ya? Entonces, el liberalismo económico se llama librecambismo, ¿no? Que apuesta por el libre mercado, ¿ya? Y la no intervención del Estado en la economía, y además está afirmando que la fuente de la riqueza se encuentra en el intercambio y el consumo comercial, no en la acumulación de metales preciosos, sino más bien en satisfacer necesidades básicas que promueven la felicidad, ¿no? Por ejemplo, para el liberalismo es un error o es algo malo digamos, el mercantilismo, ¿no? O sea, conservar, proteger las industrias, sino más bien se busca la competencia, ¿no? Por eso que es una ideología, ¿no? Porque la ideología puede ser también, recordemos, verdadera o falsa, ¿no? Bien, entonces ahí están sus principios, ¿no? Intervencionismo, ¿ya? O no intervencionismo en la economía, ¿no? Representante lo tenemos en la política Adolfo Thiers, ¿ya? Y en economía Adam Smith, ¿no? Autor de La riqueza de las naciones. ¿Ya? En cuanto al nacionalismo, ¿no? Es una ideología que concibe a la nación, ¿no? O a la patria como fundamento de la soberanía, ¿ya? Esta nación o patria se unifica o se forma, ¿no? Se constituye a partir de ciertos vínculos étnicos culturales, ¿no? Estamos hablando del tema del aspecto étnico, ¿ya? O racial para algunos, ¿no? Porque las razas son una construcción en realidad, pero bueno, son vínculos, ¿ya? Que destacan por el factor étnico, ¿no? Fenotípico, como se indica allí, ¿ya? El factor lingüístico, ¿no? Es decir, el lenguaje que articula una comunidad, ¿no? ¿Por qué el lenguaje es tan importante? Porque permite la comunicación, ¿ya? Entonces la comunicación es esencial para formar una identidad, ¿no? En torno a lo que se conoce o cómo se entiende la realidad. Listo, un ratito que es el mouse, ¿no? Así, ¿ya? Entonces es el lenguaje, la historia, la cultura, las costumbres y las tradiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la historia, este es esencial para formar la identidad nacional. Y se forma a partir de ciertos principios, ¿no? Ciertos valores que le dan un sentido al accionar de la comunidad específica, ¿no? Por ejemplo, en el mundo antiguo era el sistema totémico, ¿no? El culto a un ancestro al cual servía como modelo arquetípico a seguir, ¿no? Digamos la figura del caudillo, ¿no? En cambio, en las sociedades modernas más bien es el criterio de libertad, ¿no? Es decir, la lucha por la libertad, ¿no? En fin, u otros valores que la propia sociedad contemporánea ha ido construyendo o ha ido formando, ¿no? En cuanto a las tradiciones, hablamos de las costumbres, ¿ya? Un factor, por ejemplo, de unidad puede ser la comida, ¿no? Puede ser la comida, puede ser la vestimenta, puede ser la danza, puede ser los bailes, por ejemplo,
¿no? O puede ser una actividad también deportiva que delinea la formación de la nación. ¿Cuáles son los ejemplos? ¿No? Los ejemplos son Roma y Alemania. Y esto se ve acá por los principios. ¿Ya? Primero se exalta el territorio, ¿no? Recuerden que el territorio es el fundamento de la nacionalidad porque en él se encuentran los recursos de la cual vive la nación, ¿no? Los recursos pueden ser energéticos, no energéticos, pueden ser naturales, pueden ser agrícolas, pueden ser ganaderos, bueno, etcétera, ¿no? Lo segundo es el principio de autodeterminación. ¿Qué significa autodeterminación? Que son las propias naciones, ¿no? Los propios pueblos, los que dirigen sus propias realidades. ¿Ya? Es decir, que no toleran o rechazan la injerencia, ¿no? de otros países en asuntos internos de una nación, ¿no? Porque es un asunto que compete solamente a los ciudadanos de ese entorno, ¿no? Entonces es un principio nacionalista, ¿ya? La autodeterminación, que nadie debe intervenir, y está vinculada al romanticismo, ¿no? Recuerden que el romanticismo, ¿ya? es un movimiento cultural, ¿no? literario, ¿ya? artístico, ¿no? que es parte del pensamiento y la cultura, y que alcanza su mayor desarrollo en el siglo XIX. ¿Ya? Recuerden que el romanticismo, ¿no? busca, eh, digamos, exaltar, ¿no? los principios de la, digamos, instintivos, ¿no? o románticos, ¿ya? Los principios, digamos, de la pasión, ¿no? En fin, ¿ya? Por lo tanto es antiilustrado, ¿no? Es decir, es contrario a la razón o al racionalismo. ¿Ya? Entonces exalta mucho el sentimiento, ¿no? El sentimiento que puede ser sentimiento patriótico, puede ser el sentimiento nacional o el sentimiento del amor, ¿no? Recuerden que el amor está vinculado también al nacionalismo, ¿no? Amor a quién? A la patria, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Ejemplo de esto lo tenemos en Italia, ¿no? Si lo vemos en la música clásica, con las obras famosas de Giuseppe Verdi, ¿no? Famoso compositor nacionalista italiano, ¿no? Autor de Aida, Rigoletto y otras obras más. En caso de Alemania, lo tenemos pues a Ludwig van Beethoven, ¿no? Famoso autor de la Quinta Sinfonía, la Novena, en fin, todas ellas, y también a Richard Wagner, ¿no? Richard Wagner, autor de Tannhäuser, ¿no? La cabalgata de las Valquirias, Lohengrin, el maestro, el holandés errante, o los maestros cantores de Nuremberg, ¿no? Entonces ahí se ve estos principios, ¿no? Del romanticismo. Y bueno, decíamos que estamos ejemplos, ¿no? Está la unificación italiana, ¿ya? Iniciada por Giuseppe Mazzini y continuada por Garibaldi y Camilo Benso o Conde de Cavour, ¿no? Que finalmente van a unificar toda la península. Recuerden que antes de esa guerra los italianos estaban divididos en pequeñas nacionalidades, ¿no? Milán, Cerdeña, ¿no? En fin, Toscana, bueno, y otras más, frente a los estados pontificios, ¿no? Recuerden que los estados pontificios eran los territorios que tenía el papado bajo su administración y que, bueno, esto lo va a perder luego de esta guerra de unificación. Y lo otro va a ser la guerra de unificación entre la guerra franco-prusiana. Recuerden que la guerra franco-prusiana, ¿no? es la guerra entre Francia y Alemania, ya por la supremacía de Europa, ¿no? Al final la guerra la gana Prusia, el reino de Prusia, que se convierte en el segundo imperio alemán, mientras la Francia, ¿no? del segundo imperio napoleónico va a entrar en crisis. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? el nacionalismo, ¿ya? Y acá podemos ver, ¿no? para que se vea, ¿no? qué importante es el romanticismo, compartir algo, ¿no? Un poco de, a ver, compartir. Algo de la música de Wagner, ¿no?
A ver, vamos a compartir. Pongo para que me escuche. ¿Ya? Entonces aquí. Sí, ustedes me dicen si se escucha. Se ve el nacionalismo, ¿no? ¿No? Ahí se ve, ¿no? Importante la música de Wagner para formar lo que va a ser el segundo imperio alemán,
Y entrando a la parte... Bien, interesante, ¿no? Todas las piezas de Wagner son así, son hermosas, ¿no? Ahí se ve el nacionalismo que formó el segundo imperio alemán. Si ustedes lo googlean, Wagner es de esa época, conjuntamente con el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, ¿no? Que vendría a ser el filósofo del imperialismo alemán y su teoría amoral de superhombres, ¿no? Que, bueno, establecen los alemanes y que luego los nazis van a tomar ya en el siglo XX. Bueno, entonces, continuando, ¿ya? Continuando, ¿no? Estamos viendo el Profe, nacionalismo. profe, Sí, el Danubio Azul de Johann Strauss, ¿en qué parte sería? eso también es romanticismo siglo XIX, ¿no? Pero es para el caso de Austria, ¿no? Básicamente por la nacionalidad de Richard Strauss, ¿no? ¿Sería nacionalismo austriaco? Austriaco, Ah, ya, muchas gracias. sí. Bien, entonces ahí vemos, ¿no? Qué hermosa es la música de Wagner, ¿ya? ¿No? Y cómo encuentra, ¿no? En la música los fundamentos del nacionalismo, ¿no? Entonces vamos a compartir otra vez. No, esta no es, perdón. Y bueno, de Italia, Giuseppe Verdi, ¿no? No sé si han escuchado a Verdi, sería bueno escucharlo si ustedes quieren. Hay muchas, ¿no? Canciones de Verdi, pero en fin, continuemos entonces. También en Rusia, Federico Chopin, ¿no? Su música romántica también, ¿ya? Entonces está Chopin, Rachmaninoff, bueno, varios, ¿no? Bien, entonces ahí está el nacionalismo, ¿ya? Vinculado al romanticismo, que es la ideología de la patria, decíamos, aunque el nacionalismo tiene una derivación, ¿no? Que es el chauvinismo, ¿no? Aunque acá no se menciona, pero el chauvinismo viene a ser el nacionalismo extremo, ¿no? Es decir, el nacionalismo más local o más regional. ¿Ya? Viene de la expresión chauvin, ¿no? Que es el nombre que tuvo un soldado francés, ¿no? Entonces el chauvinismo vendría a ser el patrioterismo extremo. Y además, el nacionalismo tiene variantes como nacionalsocialismo, que son movimientos ya ultranacionalistas, ¿no? O fascistas que van a derivar o se van a formar ya en el siglo XX. Bien, el socialismo, ¿no? Es una ideología también ya crítico del capitalismo. ¿Por qué lo critica? Porque en opinión de los teóricos del capital, el capitalismo, ¿ya? Para ellos, en su esquema mental, el capitalismo conlleva a que el ser humano se deshumanice, ¿no? Es decir, se vuelve una mercancía que se pueda comprar o se pueda vender en el mercado, ¿no? Entonces, según estos teóricos, ¿no? Las personas, ¿no? En estas sociedades, bueno, lo tienen que calificarse para ingresar como mano de obra al mercado, ¿no? Bueno, tiene dos periodos, ¿no? El llamado utópico y el llamado científico.
Entonces, el utópico es antes de los de Marx y Engels, y lo representan el conde de Saint-Simon, que es francés, ¿ya? Charles Owen, un empresario británico, y Edward Fourier, también es un teórico utópico de Francia, ¿ya? Y básicamente, ¿qué proponen ellos? La defensa de la propiedad privada, ¿ya? Pero colectiva, ¿no? El colectivismo, para sustituir la gran propiedad, ¿no? Porque en opinión de ellos generan la desigualdad social, ¿ya? Proponen un cambio pacífico de la sociedad, mediante un sistema, digamos, electoral, y una suerte de colaboración, ¿no? O asociacionismo entre burguesía y proletariado, ¿ya? Por ejemplo, ellos tienen la idea de formar falansterios, ¿no? Que son falansterios, son comunidades, ¿no? De trabajo obrera, ¿ya? Pero que se forman con capitales, digamos, de las empresas privadas, ¿no? O de la burguesía, como ellos mismos sostenían. A diferencia de este utopismo, los socialistas denominados, ¿no? También entre comillas científicos, calificaban más bien que eso era diferente, ¿no? Y proponían una suerte de cambio, digamos, radical, ¿no? Basado en el conflicto social, ¿ya? Para ello la historia se dividía en una visión lineal, ¿no? En modo de producción, tipo dialéctico, que conllevarían a una suerte de dictadura, ¿no? Por parte de un sector social que habría surgido en la revolución industrial. Además de proponer la supresión de la propiedad privada, ¿no? Que vendría a ser en una etapa ya histórica posterior, ¿no? Que ellos llamaban pues comunismo, ¿no? Bien, el anarquismo, ¿ya? Viene a ser también una ideología, ¿no? Eh, que literalmente significa, como lo indica su denominación, sin gobierno, ¿no? Sin anarquismo o arquismo o gobierno, anarquismo sería sin gobierno. Entonces, es una ideología que promueve la desinstalación, desestructuración, destrucción, sustitución, bueno, en fin, ¿no? Eliminación de todas formas de institución, ya sean sociales, políticas, económicas. ¿Por qué? Porque ellos consideran, ya que las instituciones, ¿no? En opinión de estos hombres, ¿no? En su esquema mental, ¿ya? Son entidades que promueven la coacción, ¿no? ¿Ya? O, digamos, la prisión, ¿no? Cultural de las personas, ¿ya? Entonces, al existir en sí misma, anulan la libertad individual de cada persona, y por lo tanto la sustitución de las mismas por comunas de autogestión vendría a ser una suerte de solución. ¿Ya? De todos estos, el anarquista más conocido, ¿no? Que es el anarquista ruso, eh, Mikhail Bakunin, ¿no? Creo que ahí está, arribita, ¿ya? Él planteaba que había que sustituir todo, ¿no? En lo cultural, en la política y en la jurídica, ¿no? Entonces acá vemos su frase famosa, ¿no? Que negaba la existencia de Dios, ¿ya? También rechazaba la idea de patria, ¿no? Como institución global o nacional, y tampoco la ley, ¿no? Que es la parte jurídica, ¿ya? Entonces, ese es el anarquismo, ¿no? Que tiene también derivaciones, ¿no? En anarcosindicalismo, ¿no? Que es una de ellas, y que va a tener mucha influencia o algo de influencia en los movimientos obreros, ¿no? Bien. Vemos ahora las revoluciones liberales del siglo XIX, ¿ya? Entonces, son procesos en los cuales la burguesía inicia estos movimientos para oponerse a un sistema conservador que busca renovarse y volver otra vez a la política, ¿ya? Entonces, este proceso, dirigido básicamente por las burguesías, ¿no? Francesas, ¿ya? Van a desencadenar dos movimientos, ¿no? El llamado proceso de 1830 y el segundo de 1848, ¿no? Que vemos acá. ¿Ya? El primero se va a fundar sobre la base de la, ¿no? Reivindicación de la libertad de prensa, ¿ya? ¿Por qué la libertad de prensa? Porque recuerden que la libertad de prensa es una de las bases de la democracia, ¿no? La libertad de opinión o de expresión de cualquier ciudadano. ¿Ya? Recuerden que la prensa no solamente es una prensa institucional, también puede ser individual.
¿no? Porque de prensa, como periódico, como lo puede hacer desde Internet, ¿no? Entonces, digamos que las ordenanzas de Saint-Claude prohibían este tipo de expresión, además que censuraban, ¿no? A la prensa, también la Cámara de Diputados, ¿no? Y el derecho al voto, ¿ya? Entonces, esto va a promover este movimiento que va a unificar, ¿no? En las llamadas Tres Gloriosas, en el mes de julio, a la población de París, ¿ya? ¿Cuál fue la consecuencia? El derrocamiento de Carlos X y su sustitución por Luis Felipe de Orleans, llamado el rey burgués, ¿no? ¿Ya? Así que Francia vuelve a ser una monarquía constitucional, ¿no? Incluso antes de la época de la Convención, cuando Luis XVI lo había sido. Y hay un hilo matriz o hilo conductor en ese proceso. Luis XVI murió en la Revolución Francesa. El delfín Luis XVII también falleció. Lo reemplaza Luis XVIII, ¿no? Que era su hermano de Luis XVI en el trono, ¿ya? Pero Luis XVIII es sustituido por Carlos X. Y Carlos X va a ser reemplazado por Luis Felipe de Orleans, luego de este proceso conocido como de las Tres Gloriosas o las Tres Jornadas Gloriosas. Aquí en el mapa se puede ver su impacto que tuvo, ¿ya? Tuvo un impacto porque se difundió hacia el norte de Italia, llegó un poco a Austria y a Polonia, ¿no? También va a promover la independencia de Bélgica, como se ve acá, ¿ya? ¿Está? Bien, veamos la del 48. ¿Ya? Este movimiento tuvo una mayor repercusión, como se ve en el mapa, porque abarcó una buena parte de Europa, ¿no? Central y occidental. Hablamos de Francia, de Italia, ¿no? Del Reino de Prusia, ¿ya? Del reino del Imperio de Austria-Hungría, ¿no? Entre otros países o regiones con la cual alcanzó este movimiento, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Toda una zona, aquí se ve que en estas como pequeñas fogatas, bueno, ahí se producen estos movimientos, ¿ya? Y es por eso que se le conoce como primavera de los pueblos, entre comillas, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Bueno, la pobreza, ¿no? La pobreza extrema. Recuerden que como resultado de la revolución industrial, una buena parte de la población se empobreció, ¿ya? Hablamos de lo que es el proletariado, ¿no? Que comenzó a escasear en la comida, la vivienda, bueno, el salario, entre otros, ¿no? Recuerden que en esa época no habían derechos, ¿no? Recuerden que la gente trabajaba 14 horas diarias, ¿no? Entonces eran trabajos muy agotadores. Ya, esto antes se practicaba en el campo, ¿no? Antes de la revolución industrial, pero bueno, en esa época la cultura, ¿no? Determinaba que la gente trabajara esa enorme cantidad de horas. La diferencia es que era que la gente vivía en la ciudad, ¿no? Entonces en la ciudad no había fuentes de alimentación, ni huertos, ni nada parecido, para poder comenzar la baja cantidad salarial y las pocas calorías que se consumían, ¿no? Y lo otro también, la falta de reformas, ¿ya? Y la prohibición de los banquetes públicos. Que en los banquetes públicos, bueno, eran las reuniones políticas que tenía la burguesía, ¿no? Entonces todo esto fue, digamos, eliminado. Vemos el proceso, ¿ya? Un segundo. Bien. Eh, Se produce las jornadas de febrero, provocando la caída de Luis Felipe, ¿ya? Se va a establecer un gobierno provisional dirigido por Luis Lamartine, que era un historiador, autor de Historia de los Girondinos en 2 tomos, ¿ya? Pero este presidente provisional va a caer, ¿no? Justamente en el mes de junio, luego de largas jornadas, y va a ser sustituido por Luis Bonaparte, ¿ya? Que es elegido por sufragio, ¿ya? Pero Bonaparte, que es sobrino del primer Napoleón Bonaparte, va a modificar la constitución. ¿Para qué? Para que Francia pase de ser una república a una monarquía, ¿ya? Así que la monarquía, ¿no? Se convierte ahora en el segundo imperio napoleónico, ¿ya? Y Napoleón, ¿no? O Luis Napoleón, Luis Bonaparte, va a ser denominado ahora Napoleón III, ¿ya? Entonces, eso respecto al imperio, al final de la revolución de 1848. Un segundo, jóvenes.
Profe, en la revolución del 1848 tiene una relación con las guerras napoleónicas. Bien, ahora veamos la segunda revolución industrial. ¿Ya? Entonces, ese segundo proceso de industrialización, ¿ya? Recuerden que la segunda revolución industrial, ¿no? Es famosa porque el mercado se expande, ¿ya? La industria se va a mecanizar, ¿no? A raíz de las fábricas automatizadas de automóviles de Henry Ford. Y bueno, las potencias europeas van a entrar en un enfrentamiento por la búsqueda de nuevos mercados. Ya, esto es lo característico de la segunda revolución industrial. Ya, entonces se forman, ¿no? Bloques económicos, ya, muy belicosos, ¿no? En ese sentido, ya, y bueno, ¿no? Hay toda una, digamos, digamos, situación, ¿no? De desarrollo también tecnológico y energético, ¿no? Básicamente, ¿qué sectores son los que se desarrollan? Bueno, la industria del petróleo, ¿ya? Y la electricidad, ¿no? Como fuente de energía. También, ya, una característica, como se ve acá, es la expansión del sistema ferroviario, ¿no? Porque el sistema ferroviario, miren, es importante, vean cómo se expande esto por Europa, ¿no? ¿Ya? Porque desarrolla las comunicaciones, ¿no? Y da una mayor agilidad al proceso de intercambio comercial. ¿Ya? Esto que permite el desarrollo del consumo, ¿no? En países como Alemania, ¿no? Tienen como Alemania es la que más desarrolla su industria, ¿no? De los ferrocarriles, ¿no? Y finalmente toda Europa, incluida Inglaterra, ¿no? Miren, es toda una red ferroviaria en Europa y en España e Italia mucho menos, ¿no? Justamente los países que estuvieron más atrasados en ese periodo, ¿no? Básicamente España no ingresa a la segunda revolución industrial y queda relegada, ¿no? Entonces hay un mayor desarrollo tecnológico en estos países. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las características, ¿no? Desarrollo científico y tecnológico de las industrias. Y como se ve allí también es una industria descentralizada, ¿ya? Es una industria descentralizada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora están en Japón, en el Asia, que lidera Japón la revolución industrial. En América se encuentran los Estados Unidos. Y en Europa, Inglaterra ha sido desplazada por Alemania, Bélgica, Francia, entre otros. ¿Ya? Entonces todos ellos van a poner, ¿no? Van a poner mucho para impulsar su industria energética sobre la base de la invasión colonial, ¿no? Entonces tenemos también el surgimiento de nuevas fuentes de energía, ¿ya? Tenemos aquí el petróleo, la electricidad, ¿no? Una industria química que se desarrolla para la guerra y para los farmacéuticos, ¿no? Una industria, digamos, metálica, ya el acero, ¿no? Con la familia o el conglomerado consorcio Carnegie-Steel, y bueno, el capitalismo monopólico, ¿no? Que se expande a través de una mayor organización del trabajo científico, ¿no? Con el taylorismo, que es la disciplina laboral, y el fordismo, que es el proceso de automatización. Entonces aquí se produce la reducción de costos, ¿no? Para poder ampliar y amplificar la producción. Todo ello combinado por una innovación de el transporte, ¿ya? Y los sistemas de, digamos, de comunicación, ¿no? Aquí vemos uno, ¿ya? La industria petrolera, ¿no? De Rockefeller, ¿no? John Rockefeller, ¿no? Tenemos la industria farmacéutica, ¿no? Destaca Bayer, ¿no? La industria del acero, ¿no? Bessemer, ¿ya? La industria automovilística con la Ford Motors, ¿no? ¿Ya? Entonces, son muchas innovaciones, ¿no?
Se inventa la lámpara incandescente por Thomas Alva Edison, el dínamo por Michael Faraday, ¿ya? La pasteurización por Luis Pasteur y además la vacuna antirrábica, ¿no? Se estudia las enfermedades que dan la tuberculosis, ¿no? Por Roberto Koch, ¿no? Entre otros, ¿ya? Y bueno, también se inician otras empresas para poder mejorar las comunicaciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el canal de Suez, ¿ya? Que se va a hacer por una compañía franco-británica, ¿no? Y el canal de Panamá, ya comenzando el siglo XX, ¿no? Tenemos también el telégrafo de Samuel Morse, la expansión del automóvil, ¿no? De la motocicleta inventada por Carl Benz, ¿no? El famoso inventor de los carros Mercedes-Benz, ¿ya? Y bueno, las consecuencias que eso va a acarrear, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias surgen? Ya tenemos una crisis económica, ¿no? De 1873 en los Estados Unidos, ¿ya? Esto se produce por la gran cantidad de flujo comercial, ¿no? Y bueno, también la falta de liquidez, ¿no? Que ocurre por una sobreexposición de capitales invertidos en los mercados, ¿ya? Esto hace que ocurra un gran pánico y el temor a una recesión, en fin, ¿no? Global, que afecta a muchos países. ¿Ya? Aparecen nuevas potencias industriales, ¿no? Como Estados Unidos, Japón, Alemania, ¿ya? Bélgica, una fuerte migración interna del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque ahora la ciudad requiere mucha mano de obra para trabajar en las fábricas, ¿ya? Una gran migración europea hacia América porque la población crece, ¿no? Así que hay gente que se va a América, y también la búsqueda de materias primas y también de mercados coloniales, ¿no? Que se busca ahora caucho para el automóvil, salitre para la guerra, ¿no? Y bueno, se forman compañías, ¿no? Grandes monopolios, son fusiones, ¿no? Fusiones de capitales industriales con capitales financieros, ¿no? Es lo que se va a llamar en la época del monopolio y con ello el imperialismo, ¿no? Entonces tenemos el cártel, el holding, el trust, ¿no? Y el capital financiero se utiliza como un medio para exportar capitales y provocar dependencias con los países de la periferia, ¿no? Bien, entonces ahí está uno, ¿ya? Ahora veamos lo que es el imperialismo, ¿no? Entonces, el imperialismo, ¿ya? Que puede verse, ¿no? En las caricaturas de la separata, ¿ya? Es un proceso de dominación, ya, supranacional, ¿no? O sea, sobre una nación, sobre otras, ya, política y económica, ¿no? De un país más desarrollado sobre otros, que no lo son, ¿ya? ¿Por qué se produce este proceso, no? Bueno, primero que recuerden que estos países no tienen nada de democráticos, ¿no? La democracia es un concepto prácticamente desconocido, ya predomina la política del más fuerte, ¿no? En esa época, ya, y bueno, por una poca voluntad de poder democratizar las sociedades, ¿no? Entonces, estos imperialismos, ¿no? Por esencia, ¿no? Buscan democratizar sus propios espacios, pero a costa de los otros, ¿no? O de los países que ellos llaman subdesarrollados o poco desarrollados, ¿no? Que serían, pues, países de Asia, de África o de América, ¿no? Entonces, vemos algunas características, ¿no? Se forman imperios coloniales, ¿ya? El más grande va a ser Inglaterra, ¿no? Que tiene colonias en todo el mundo, ¿ya? Es un neocolonialismo, ¿no? Que se caracteriza por la invasión directa o por los préstamos que se hacen dinero para que se cree una dependencia con el pago de intereses, ¿no? Se exportan grandes capitales, ¿ya? A estas zonas de influencia, ¿no? Para crear dependencia y poder, a cambio de dinero, explotar los recursos, ¿no? Esto se va a llamar luego deuda externa, ¿ya? También aparecen empresas multinacionales, ¿no? Hablamos de consorcios que fusionan capitales financieros con capitales industriales, ¿ya? Articulando países y otros espacios, ¿no? También, bueno, se controlan las materias primas, ¿ya? El mercado y la mano de obra, ¿no?
Bien, por ejemplo, ¿no? No se consulta a la población, ¿no? En esa época cuando se venden territorios, ¿no? Y se venden grandes territorios con la población incluida dentro. ¿Ya? Entonces es una época quizá poco feliz para un conjunto de personas, sobre todo de algunos continentes de la periferia mundial, en esa época calificados así, principalmente el África y ciertas zonas de Asia, ¿no? Bueno, ¿qué promueve estas políticas? ¿No? Tenemos causas económicas, que son la sobreproducción, ¿ya? ¿Por qué la sobreproducción? Porque ahora los europeos han agotado su mercado interno de consumo y buscan que los productos se vendan fuera, pero ¿cómo venderlos, no? Esa es la gran pregunta. La única forma, invadiendo los países y enseñándoles la forma de consumo, creando una cultura de consumo para que tenga salida, bueno, la manufactura de estos países y no caer en recesión, ¿ya? Dos, la búsqueda de mercados, ¿no? Mercados coloniales, pero también mercados para comprarles materia prima, ¿no? Ya sea algodón, oro, metales preciosos, ¿no? Bueno, etcétera. ¿Ya? En cuanto a la política, se busca el prestigio internacional, ¿no? Es decir, los países más fuertes no solamente no lo ocultan, sino que lo exhiben como una forma de impactar o presionar al otro. Recuerden que en este periodo las naciones se enfrentan por los mercados. ¿Ya? El capital no reconoce aliados, ¿no? Entonces busca los mercados más aptos y para eso desarrollan la guerra, ¿no? Como un medio de presión. Ya, por supuesto que las guerras son en las propias potencias, pero también son las guerras contra los propios nativos, habitantes de sus colonias, ¿no? O habitantes de sus propios territorios. Aquí vemos en la caricatura, por ejemplo, ¿no? El reparto de África, ¿ya? Se veía África por los antropólogos de esa época como un continente dormido, ¿no? Sentado, ¿ya? Como un continente atrasado, ¿no? De bárbaros que requerían la mano civilizadora del hombre blanco. ¿Ya? Como se ve acá en la imagen, ¿no? El europeo va con el látigo, cada país, ¿no? Que está Turquía, Francia, Italia, España, Inglaterra, ¿no? Cada uno está allí, para Alemania, para repartirse el África bajo el criterio de que el hombre africano pues era un hombre primitivo, ¿no? Era un bárbaro que requería la civilización del hombre blanco, el hombre blanco europeo, obviamente, porque lo se pensaba lo mismo para Asia y también para América, ¿no? O ciertas regiones de América. Bien, entonces son causas el prestigio y el control geopolítico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el mundo del siglo XIX es un mundo dividido entre potencias, ¿no? ¿Qué potencias son? Francia e Inglaterra básicamente son rivales. Luego aparece un país emergente que es Prusia, que más tarde se va a convertir en el segundo imperio alemán, luego de derrotar a Francia, ¿no? En la guerra franco-prusiana. Ya, el ideológico es el nacionalismo, ¿no? Un fuerte nacionalismo impulsa estas políticas. Dos, un eurocentrismo. ¿Ya? Este eurocentrismo, como ya comenté, ¿no? Se basa en una teoría antropológica llamada darwinismo social de Darwin, ¿no? Es decir, hay una selección, según estos antropólogos, ¿no? Completamente irracionales, que decían que habían razas superiores y razas inferiores, ¿no? Que proclamaban abiertamente que las razas blancas eran superiores y las negras oscuras eran inferiores, ¿no? Obviamente omitiendo lo que la biología ya había descubierto, que la matriz de la humanidad estaba en África, ¿no? Por supuesto que esa información era secreta, ¿no? No se decía. También tenemos la labor misionera y civilizadora, ¿no? La justificación del hombre blanco, decíamos, europeo para, bueno, evangelizar o, ¿no? Educar a estas eh, personas, ¿no? Bueno, en cuanto a lo social, el aumento poblacional. Hay ejemplos de estas medidas imperiales, ¿no? Los tenemos uno en el Congreso de Berlín, ¿ya? Estamos hablando del reparto de África, ¿no? ¿Ya? Tenemos, ¿ya? Así que entre 1884 a 1885, las potencias europeas
participan en la conferencia, ¿no? ¿Para qué? Para repartirse el África. ¿Ya? Se decía que el África estaba habitada, obviamente, ¿no? Pero que el hombre africano era un primitivo o un subdesarrollado, lo mismo que el hombre de China, ¿no? Que ahora vamos a ver, ¿ya? Y esta caricatura lo evidencia, ¿no? ¿Ya? Aquí pueden ver el periódico de la época, de la revista PAC, ¿no? De 1898. ¿Ya? Entonces, esto se difundía constantemente, ¿no? En la opinión pública europea, para siempre remarcar esta diferencia entre la civilización en la cual ellos, según ellos, se representaban, frente a la barbarie, ¿no? De los africanos o pueblos asiáticos que defendían sus propios territorios. Si bien es cierto, ellos reconocían el nacionalismo, le negaban esa categoría a los pueblos de Asia o a los pueblos de África, ¿no? Entonces es una intervención, ¿no? Realmente grosera de esa época, ¿no? Antidemocrática, ¿ya? Y lo mismo acá en China, ¿no? Bueno, si el reparto de África es uno, el otro es el reparto de China, ¿ya? También China, ¿no? El continente se decía el país, ¿no? Que hoy es una potencia mundial, pero en esa época se decía que era un país primitivo, ¿ya? Los chinos le decían que era el hombre enfermo del Asia, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba siendo obligado a consumir el opio, ¿ya? Y a pesar de que los chinos no querían consumir el opio, bueno, los europeos, los británicos sobre todo, hicieron un gran mercado de consumo de opio en la región. Era un negocio redondo, ¿no? Más de 600 millones de chinos aseguraban un consumo continuo y constante que formaron grandes familias, ¿no? Muy enriquecidas por el consumo de este producto, de esta droga, ¿no? En fin, ¿ya? Entonces, esa fue también lo que la revista Pop mostraba, ¿no? En esa época. Bueno, y cuando los chinos intentaron liberarse de este consumo con la dinastía de los Manchú, ¿no? Con la reina Suchi, se producen las famosas guerras del opio, ¿no? Inglaterra le hizo 2 guerras para obligar a los chinos, bueno, a consumir el opio a la fuerza, ¿no? Frente a la complacencia de las demás potencias que veían como esta población, bueno, era así torturada, ¿no? Bueno, hoy día los chinos ahora son una potencia mundial, obviamente, ¿no? Y también las guerras caracterizan este periodo, ¿no? Hablamos de la guerra franco-prusiana, ¿no? Entre Francia y Prusia, la guerra de los Boers, por ejemplo, entre Inglaterra y los neerlandeses por el reparto de Sudáfrica, ¿no? Bueno, aquí el artífice del reparto del África será el canciller de hierro, ¿no? Aquí lo vemos, Otto von Bismarck, ¿no? ¿Ya? Con él, ¿no? Alemania tiene algunos territorios, no muchos, a pesar de ser ellos los artífices, más los franceses y los ingleses, ¿no? Como se ve en el mapa. ¿Ya? Ahí está. Así que se forman estos imperios coloniales, ¿no? En el reinado de la reina Victoria. ¿Ya? Es una reina muy famosa, ¿no? Porque practica una política llamada laissez-faire, ¿ya? Que básicamente significa dejar hacer a la empresa, ¿no? Privada. ¿Ya? Bueno, aquí la reina Victoria tiene buenos ministros, ¿no? Gladstone, Disraeli, entre otros. Y cada uno va a sacar su tajada del reparto de África, pero la mayor potencia mundial va a ser Inglaterra, ¿no? En colonias en todos los continentes, ¿no? En Asia, la India, ¿ya? Y obliga a China, ¿no? A consumir el opio, ¿ya? Estamos hablando de intervenciones directas, Egipto, Sudáfrica, ¿no? En África, América, Belice en Canadá, y Oceanía, Australia, ¿no? Que sirve como campo de cultivo para su alimentación. Napoleón III con Francia tiene Indochina, Argelia, Guyana y Nueva Caledonia, ¿no? En Oceanía, en América está la Guyana, en África, Argelia y en Asia, Indochina. Y bueno, aquí en el mapa vemos que solamente Alemania tuvo Camerún, ¿no? El África del sudeste alemán y el África oriental alemán, ¿no? Que se ve allí en el color medio marrón crema, ¿ya? Y en Oceanía, las Islas Marianas, ¿no? Entonces este dato es importante porque recuerden que Japón participa en la Primera Guerra Mundial contra Alemania para quitar las islas justamente, ¿no? Que es lo que le interesaba para su imperio asiático, ¿no?
luego lo veremos ya en la Primera Guerra Mundial, este, a este país, ¿no? O a estos dos países. Bien, entonces esto respecto a lo que es el Congreso, el llamado imperialismo, y luego también casi de forma simultánea se produce un movimiento cultural, ¿no? Intelectual llamado así por la historiografía, conocido como Belle Époque o Bella Época. Digamos que abarca un poco los tiempos desde 1872, ¿no? Más o menos, hasta 1914, ¿no? Que es la fecha, eh, digamos, del estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, aquí los, este, los franceses particularmente van a impulsar mucho el arte, el teatro, la pintura sobre todo. ¿Ya? Se busca expresar, ¿no? A través del arte lo que está ocurriendo con el proceso tecnológico, ¿no? De la revolución industrial. ¿Ya? Recuerden que la sociedad es más veloz, más rápida por las comunicaciones, ¿no? Hay todo un temor al desarrollo de las comunicaciones, de las tecnologías, aparece una gran variedad de obras literarias, ¿no? Por ejemplo, muy conocida es el Dr. Jekyll, ¿no? Y Mr. Hyde de Stevenson, ¿ya? Que es del siglo XIX, ¿no? Narra la historia de un científico loco, ¿no? Se miren el nombre, ¿no? Un científico loco que vive una pócima y se transforma, ¿no? En un ser siniestro, ¿no? Y así, ¿no? Aparecen muchas obras y literatura que buscan expresar este proceso de movimiento, ¿ya? Y concluyen muchos de ellos de que al final, ¿no? La solución o la población misma va a, digamos, a mejorar, ya va a pacificarse, ¿no? O a evitar estas desgracias sociales que venían surgiendo, ¿no? O apareciendo, ya a partir de un optimismo intelectual, ¿no? Entonces se decía que al final la ciencia, ¿no? El conocimiento iba a permitir que se produjera, pues, el mejoramiento del hombre, ¿no? Bien, entonces, eso fue la Belle Époque, ya, ahora pasamos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya, veamos la definición, ¿sí? Veamos el concepto, ¿ya? Leamos ahí un poquito.
Bien, entonces aquí vemos el concepto, ya, eh, sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vamos a ver, porque ahí la imagen. Bien, entonces ahí vemos la definición, ya es un enfrentamiento, ¿no? Una conflagración global, ¿no? Aunque comienza en Europa, como se ve allí, entre los países europeos más industrializados, ¿ya? Y la causa de esta guerra, ¿cuál va a ser? El control de las colonias y de los mercados, ¿no? Así que estos países se enfrentan, ya, abarca todos los continentes, aunque el principal escenario de lucha fue Europa, como decimos. Ya se movilizan hombres, mujeres, ¿no? De todo sentido, ancianos también, ¿ya? Y hay muchas causas, ¿no? Para empezar, veamos las causas, ¿no? La rivalidad entre potencias imperialistas. ¿Ya? Bueno, ¿qué potencias? ¿No? Tenemos nosotros la rivalidad entre, por ejemplo, Alemania contra Inglaterra. Ya, esta rivalidad había nacido ya un poco antes, ¿no? Usualmente Inglaterra y Prusia o Alemania han sido aliados, ¿no? Recuerdan la guerra de los 7 años, pero luego por el desarrollo industrial que provoca desequilibrios se van a volver enemigos, ¿ya? Recuerden que el rey de Inglaterra era sobrino del Kaiser, ¿no? Entonces, ¿cómo van a pelear tío contra sobrino? Bueno, eso ocurre por estas diferencias que tienen que ver con el control de los mercados, ¿ya? Como hemos visto ya nosotros, ¿no? Los ingleses tenían una superioridad tecnológica naval, sobre todo la armada naval, la armada británica era superior en el mundo, ¿ya? La única forma de Alemania de conservar sus colonias, ¿no? Aumentar su prestigio y presionar a Inglaterra va a ser construyendo una flota de igual tamaño también, ¿ya? Entonces esta flota, ¿no? Ese intento de construir una gran flota, ya va a ser un pretexto, ¿no? O una causa para que Inglaterra se enfrente a Alemania, ¿no? O entre en conflicto, ya, ¿no? En rivalidad, ya, debido al control de la, digamos, de la armada, ¿no? Entonces hay esa rivalidad, ya que Alemania había amenazado, ¿no? Con construir, bueno, una gran flota, ¿ya? Muy similar, ¿no? A la británica, ¿ya? Para darle supremacía en el mar, ¿no? Y esto debido a que los alemanes pensaban que tenían los mejores marineros o los mejores oficiales, ¿ya? Entonces, esto respecto a lo que es la, digamos, esta rivalidad, ¿no? La rivalidad entre Alemania e Inglaterra, ¿no? Por qué Francia tiene rivalidad con este, Alemania? Bueno, es por el revanchismo, ¿ya? Eh, Francia había sido derrotada por Alemania, ¿no? En la guerra franco-prusiana por el Reino de Prusia y le había quitado Alsacia y Lorena,
¿ya? Entonces, esto creó un fuerte revanchismo en Francia, ¿no? Que buscaba recuperar dichos territorios. Entonces, hay una rivalidad constante entre ellos, ¿ya? Tercero, ¿no? ¿Por qué rivaliza Alemania con Rusia o el Imperio Austrohúngaro con Rusia? Por el control de las rutas al Mar Negro. Si ustedes ven el mapa, Serbia, que es ese país de color amarillito, ya, no, está más, no, está en este lado, ya, era un aliado estratégico de los rusos, ¿no? Entonces, los serbios tenían un fuerte nacionalismo que buscaba, pues, una mayor independencia y autonomía por estas rutas de acceso, ¿no? Entonces, por esa razón, Austria-Hungría y Rusia disputan el control de las rutas del Mar Negro, ¿no? Entonces hay esa rivalidad ya entre estas potencias imperiales, ¿no? Ahora, el otro es la formación de bloques militares, la Triple Alianza y la Triple Entente. Veamos la Triple Entente, ¿ya? La Triple Entente nace primero por el acercamiento debido a esta presión alemana contra Francia, ¿no? Entre Francia e Inglaterra, ¿ya? Luego de la guerra franco-prusiana, ¿no? Donde Francia fue derrotada. ¿Ya? Entonces Francia se orienta hacia los ingleses, ¿no? Y esta orientación ya se da en la medida en que, bueno, los ingleses tienen pues una flota, ¿no? Muy respetable y superior a cualquier otra potencia o a cualquier otro país de la época, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se forma la Entente Cordiale, ¿no? Entre Francia e Inglaterra, ¿ya? Por el problema también de Marruecos, ¿no? En la cual Francia es amenazada por Alemania para que le entregue concesiones comerciales en esa eh, región, ¿ya? Y debido ya al crecimiento tecnológico militar de Alemania, los franceses e ingleses buscan incorporar a un tercero, y este va a ser el zar Nicolás II, bueno, o el Imperio de Rusia, ¿no? Así que el Imperio de Rusia ya se convierte ahora en parte de esta triple entente, ¿no? Por lo tanto, es una forma de disuadir a los alemanes, ¿no? En caso ocurriese una guerra, que ellos podían debilitarse siendo atacados por la espalda, ¿ya? Entonces, esto respecto a lo que es la triple entente. Y ahora veamos la triple alianza, ¿no? ¿Ya? La triple alianza está formada por Alemania, Austria, Hungría, ¿no? Que es el Imperio e Italia. Nace como respuesta a esta coalición de la entente, ¿no? Que hizo Francia e Inglaterra. ¿Ya? La idea era defenderse, ¿no? Porque era un tratado militar alianza defensivo en caso de una agresión externa, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque se considera, por ejemplo, que Italia fue traidora, pero no que haya sido traidora, sino que firmaron un tratado de alianza defensivo, ¿ya? Entonces, el tratado decía que si uno de los países era atacado, los otros deben intervenir, pero no si un país de la alianza atacaba a otro. Y eso fue lo que primero Austria-Hungría hizo con Serbia, a la cual declaró la guerra, y dos, cuando Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia. ¿Ya? O a Francia primero, ¿no? A Francia y luego a Rusia. ¿Ya? Por lo tanto, ese tratado, ¿no? Que formaba la Triple Alianza se disolvió. Finalmente Italia quedó completamente ya desligada de sus obligaciones diplomáticas militares con respecto a los alemanes, ¿no? Y a los austriacos, bajo el criterio de que ellos no habían firmado solo un tratado defensivo y no ofensivo, ¿no? Por lo tanto, no tenían, digamos, la intención, ¿no? De querer continuar en alianza ya con ellos, ¿no? Y estaba en total libertad de acción, ¿no? Entonces, eso respecto a esta alianza, ¿no? Entre estos países, ¿ya? Y la naturaleza de esta asociación o integración, ¿no? Bien. Eh, Más tarde, ya en plena guerra, se van a incorporar otros miembros, ¿no? A este bloque que va a ser conocido como los imperios centrales. ¿Ya? Bien, entonces ahí está.
y el otro va a ser el tema de los antecedentes. Entonces, el primero, ¿cuál es? La paz armada. ¿Ya? La paz armada, recuerden que es una carrera armamentista que se da en, entre 1871 a 1914, ¿no? Entonces, es una carrera armamentista donde los países se arman hasta los dientes, ¿no? O sea, ya esto se sabía, ¿no? Los trabajadores de las fábricas se daban cuenta por la enorme cantidad de tropas y de armas que se iban creando, ¿no? Entonces hay toda una situación, ¿no? Digamos, de guerras, ¿no? O de posibles conflictos que los países van a, digamos, a, a promover. El otro es la formación de los bloques militares ya mencionados. ¿Ya? El otro antecedente, que fue también un golpe, ¿no? De advertencia, fue primero la guerra ruso-japonesa. ¿Ya? Recuerden que esta guerra es muy importante porque fue un experimento para Japón, ¿no? De demostrar, además fue una buena ocasión para demostrarle a los europeos que eran una potencia temible, ¿no? Recuerden que la guerra ruso-japonesa de 1904 ¿ya? Terminó con la victoria de Japón sobre los rusos, ¿no? A los cuales lo hunden su flota, ¿no? Recuerden que los japoneses hunden la flota rusa en el combate naval del estrecho de Tsushima, ¿no? En ese combate naval, la flota del zar, ¿no? Sus poderosos acorazados fueron hundidos por los buques japoneses, ¿no? El mundo quedó, los ingleses sobre todo, quedaron sorprendidos y los mismos norteamericanos, porque no se explicaban cómo un país asiático, ¿no? Recientemente nuevo, por decirlo así, en el sentido de que se modernizó tardíamente, tenía pues una flota poderosa que había logrado vencer a uno de los imperios más grandes, terrestres y poderosos de ese periodo, ¿no? El imperio de los zares, ¿ya? Así que luego de esta derrota, Rusia pierde, ¿no? Lo que es la península de Corea y por harto, ¿no? Entre otros territorios, ¿ya? Entonces, ahí también se ve, ¿no? La importancia de esa guerra porque va a fomentar, va a promover lo que se conoce como la Revolución de 1905 en Rusia, conocida como la Rebelión de Domingo Sangriento, así se le conoce, que va a terminar en la formación del primer Parlamento británico, ¿no? Recuerden que los rusos, que eran una monarquía autocrática, termina cediendo, ¿no? La monarquía del zarismo para permitir que los diputados de la burguesía rusa formen un parlamento, ¿no? Este parlamento se va a llamar Duma, ¿ya? Entonces es el nombre eh, del Parlamento de Rusia, ¿no? De ese periodo, ¿ya? Entonces es muy importante, ¿no? Para más o menos ver, ¿no? Este proceso, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Esta formación, ¿ya? De otro antecedente. Y el otro antecedente va a ser la Primera y la Segunda Guerra Balcánica, ¿ya? Estas guerras también fueron una forma de poner a prueba la realidad de los Balcanes, ¿no? Donde iban a ser la Primera Guerra Mundial, en la medida en que primero se demostró en la Primera Guerra Balcánica el poder de la llamada Liga Balcánica, ¿no? Que estaba integrada pues por Grecia, Montenegro, Serbia, en fin, todas ellas, que derrotan al antiguo imperio turco, ¿ya? Turquía, que era un imperio ya completamente en decadencia, ¿no? Se convierte en un país muy débil, ¿ya? Y no puede evitar la pérdida territorial, ¿no? La Segunda Guerra Balcánica más bien fue contra Bulgaria, que salió derrotada en esta guerra. Pero lo que se demostraba en estas guerras es lo inestable que era la región de los Balcanes, que tenía fuertes nacionalismos, ¿no? De los yugos, de los croatas, de los bosnios, de los austriacos, de los húngaros, etcétera, ¿no? De los checos, de los eslovacos, en fin, de los albaneses, ¿no? Entonces había muchos nacionalismos que solamente estaban articulados por el imperio de Austria-Hungría, ¿no? Que les había dado pues a la nobleza ciertas prerrogativas de integración, pero que ahora ya extinguidas, bueno, buscaban su autonomía y su independencia, ¿ya? Entonces, esto respecto a la Primera y la Segunda Guerra
balcánica. Bueno, y por supuesto la exaltación nacionalista, ¿ya? Hay un fuerte nacionalismo, ¿no? Sobre todo el alemán, ¿ya? Que acusaba a los demás países, bueno, que querían su destrucción, ¿no? Entonces ese tema de la raza aria y otros más van a ser también como un factor a considerar. Sin embargo, las guerras no comienzan así nomás, ¿no? Hay que legitimarlas mediante pretextos, ¿ya? Y el pretexto va a ser el atentado de Sarajevo, ¿no? En junio de 1914, ¿ya? Recuerden que en esta ciudad el archiduque Francisco Fernando, que era heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Shatek o Sofía, fueron asesinados por un grupo extremista, un grupo nacionalista extremista de Serbia, ¿no? Llamado la Mano Negra, ¿ya? Cuyo líder, conocido como Gavrilo Príncipe, ¿no? O Gabriel Príncipe, fue quien lanzó el artefacto explosivo, ¿no? Bueno, ahí se inicia una primera fase que se conoce como la guerra diplomática, ¿ya? Que se va a caracterizar por los ultimátums que las cancillerías y las delegaciones diplomáticas de cada país van a lanzar uno contra otro, pero principalmente van a ser los alemanes, ¿no? Primero los austriacos le dan un ultimátum a los serbios, ¿no? Un ultimátum es una combinación diplomática, ¿no? Bajo amenaza de guerra, ¿ya? Así que Serbia no responde, no acepta las cláusulas del ultimátum austrohúngaro y Austria-Hungría inicia la guerra declarando la guerra a Serbia. Hasta ese momento la prensa difundía noticias señalando que era solo una guerra entre Austria y Serbia, ¿ya? Pero casi en ese mismo instante los alemanes le lanzan un ultimátum a los rusos, ¿ya? Deteniendo su movilización general y otro ultimátum a Francia, ¿no? Preguntándole cuál va a ser su participación, que tienen que responder de inmediato, ¿no? Era un estilo agresivo el de los alemanes, un poco grosero, ¿no? O sea, en el ultimátum le preguntan a los franceses, tienen que responder en 24 horas cuál va a ser su posición ante una posible guerra entre entre Alemania y Rusia, ¿no? Los franceses no respondieron y los rusos respondieron con una movilización general. Ante ese hecho, Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia, ¿ya? Pero para iniciar esta campaña, ¿no? Los alemanes debían primero invadir Bélgica. ¿Por qué? Porque era la zona más rápida y más defensiva o más, digamos, un camino más corto para tomar París, ¿no? Por la frontera belga y no por la zona alemana, ¿no? Que estaba muy reforzada, ¿ya? Así que los alemanes invaden Bélgica, pero Bélgica era un país que estaba garantizado por la diplomacia británica, ¿no? Por esa razón es que la a ver un segundo, por favor, hijo. Perdón, disculpen, jóvenes.
Bien, entonces, cuando Alemania declara la guerra a Francia, ya tiene que invadir rápidamente el país porque ellos tenían un plan de ataque. Este plan es conocido, el plan Schlieffen, ¿ya? Un plan militar que consistía en avanzar rápidamente sobre Francia en 14 días y luego lanzar todas sus fuerzas contra los rusos, ¿ya? Pero para eso había que invadir Bélgica, ¿no? Y Alemania invade Bélgica, ¿ya? Bueno, para mala suerte de los alemanes, ya los rusos invaden la zona oriental primero, y segundo, los belgas resistieron más de 2 semanas, o sea, más de 14 días. ¿Ya? Entonces los alemanes calcularon mal el poder de los belgas, lo cual les hizo demorar mucho, ¿no? Así que cuando llegan ya a la frontera con Francia, ya los franceses habían reforzado su zona defensiva, ¿no? Al enterarse del ataque a Bélgica. Como resultado de esta invasión, los ingleses declaran la guerra a Alemania, ¿no? Aún el conflicto es europeo, ¿ya? Luego interviene Asia, ¿no? Con Rusia, ya está intervenida, pero llega el lejano oriente con los Japón, que declara la guerra a los aliados, y Turquía, a Alemania y Turquía a los aliados, y luego ya más tarde Estados Unidos interviene en el conflicto, ¿no? Declarando la guerra a los imperios centrales, ¿no? Básicamente Alemania. ¿Ya? Bueno, Alemania, ¿no? En realidad porque solamente Alemania, debido a que Alemania intentó negociar con México para que México declare la guerra a los Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces tenemos nosotros ya esta ya guerra, ¿no? Este conflicto, y vemos ahora las etapas, ¿no? Entonces la primera etapa es la guerra de movimientos, ¿ya? Alemania invade Bélgica y Francia, pero será derrotado en la primera batalla de Marne, ¿no? Marne es el río que lleva ese nombre, el río Marne en Francia. ¿Ya? Como en esa época, ¿no? La guerra, uno dice, pero ¿por qué Alemania perdió la guerra? Bueno, lo que pasa es que la guerra había cambiado. El patrón de guerra cambió mucho después de la guerra franco-prusiana. ¿Ya? Las guerras ahora eran más mortíferas porque se había inventado pues armas terroríficas, ¿no? Por ejemplo, la ametralladora, ¿ya? Era un arma letal, ¿no? Porque lanzaba ráfagas en un minuto. Así que una ametralladora podía matar fácilmente 300 o 500 hombres, ¿no? Entonces, por esa razón, debido a lo altamente letal que era una ametralladora, los alemanes se van a ver forzados a crear la llamada guerra de trincheras, ¿no? Es decir, protegerse bajo tierra frente al ataque de estos equipos, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Con el uso de la ametralladora, ¿ya? Entonces, la ametralladora va a ser el elemento clave para la guerra de trincheras y también los morteros y la artillería pesada, ¿no? Recuerden que los morteros también eran terribles, ¿ya? Porque buscaban muchas esquirlas, ¿no? Entonces era una tecnología que no se había utilizado mucho antes. Por ejemplo, si uno ve la guerra franco-prusiana, aún se utilizaba en gran cantidad en la caballería, ¿no? Y el uso del sable. Pero la ametralladora era ya una cosa distinta, ¿no? Causaba estragos en filas y filas, y es por esto que la guerra se detiene, ya que no había forma de encontrar un sustituto o protección. Y bueno, la solución fue el tanque, ¿no? Pero el tanque ya apareció al final de la guerra, ¿no? Para cambiar el curso de la batalla, ¿no? O de la historia. Bueno, así que se inicia la guerra de posiciones, ¿ya? Como Alemania no tiene, ¿no? Los medios suficientes para poder forzar el frente, ¿ya? Debido a la guerra, ¿no? De trincheras, entonces se produce la guerra submarina, ¿ya? Aprovechando la fabricación de los buques sumergibles, los submarinos botes U, como se llamaba así en Alemania, ellos inician un ataque contra todo buque mercante que negociase con Inglaterra, ¿ya? Como esta medida no bastó, extendió el ataque como una guerra total a todo buque neutral que llegase a puertos de los aliados. ¿Ya? Ese detalle es importante, ¿por qué? Porque Alemania sí va a atacar a buques neutrales, lo que va a aproximar a Estados Unidos a la guerra, ¿no? Recordemos que Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial por la guerra submarina de los alemanes, ¿no? Al inicio
los alemanes hunden en 1915 el transatlántico Lusitania, ¿no? Donde habían 109 norteamericanos, lo cual provoca pues la protesta de la embajada norteamericana, que comienza a apoyar con armas a los aliados, ¿no? Y también Perú, ¿no? Recuerden que Perú también casi entra en guerra con Alemania porque los alemanes hunden, ¿no?, la barca peruana Lortón, ¿ya? Con un submarino hunden la barca, entonces, bueno, Perú quedó casi en guerra con los alemanes, ¿no? Bien, ya, entonces esto respecto a la guerra de- a la guerra submarina. Y bueno, en el caso del Frente Oriental, los alemanes derrotan a los rusos, ¿ya? En la batalla de los lagos Masurianos y la batalla de Tannenberg, ¿no? Recuerden que Rusia era un país que estaba debilitado por un proceso propio interno de ellos mismos, ¿ya? Los rusos estaban padeciendo lo que se conoce en la historia como revolución bolchevique, ¿no? O revolución rusa, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿No? Que los bolcheviques en Rusia ya derrocan al zar, ¿no? Y luego ponen fin al gobierno provisional socialdemócrata de Alejandro Kerensky, ¿ya? Dando inicio al primer estado socialista de la historia, ¿no? La Revolución Rusa, ¿ya? ¿Y por qué se produjo? Bueno, una causa fue la derrota de los rusos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? La derrota fue catastrófica. Recuerden que en estas batallas de los lagos Masurianos y otras más, los rusos enviaban millones de soldados y regresaban realmente poquísimos, ¿ya? Porque la gran mayoría iba desarmados y eran pues blancos fáciles para los fuegos de las ametralladoras, ¿no? Así que los campesinos eran sometidos pues a un martilleo constante, ¿no? De la artillería y la infantería alemana, y esto provocaba pues estragos, ¿no? Así que algo característico fue la deserción masiva, ¿no? Entonces, ante este desastre, ya, y además, luego de la Revolución Rusa, los rusos querían la paz, ¿no? Los bolcheviques, ellos aceptan la paz finalmente de Brest-Litovsk, ¿no? Bien, entonces ese es en el frente oriental, ¿ya? Y en el frente occidental, decíamos, está la guerra de trincheras, ¿no? Hay muchas batallas, ¿ya? La batalla de Verdún, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante la batalla de Verdún? Porque, bueno, si uno pregunta la causa, ¿no?, de la batalla de Verdún, bueno, la causa es que Verdún era una ciudad, plaza fuerte, camino de entrada a París. Así que si Verdún caía, París caía. Por eso que los franceses tuvieron que defender Verdún a toda costa, ¿no? ¿Ya? La idea era no dejar Verdún, y Verdún fue bombardeada constantemente, ¿no? Ya una carnicería terrible se dio en Verdún porque fallecieron casi 1 millón de personas, ¿no? Más franceses que alemanes, pero los alemanes no pudieron tomar la ciudad, ¿ya? Así que técnicamente, a pesar de una menor cantidad de bajas, sería un desastre, ¿no? Para ellos, y por lo tanto una derrota, ¿ya? También tenemos la batalla del Somme, donde los aliados no logran vencer a los alemanes gracias a su tecnología. Tenemos la batalla de la guerra química, donde Alemania lanza gases químicos para acabar con los aliados, ¿ya? También tenemos la batalla de Ypres, ¿no? La batalla de Caporetto, por ejemplo, ¿no?, que fue contra los italianos, que fueron derrotados terriblemente, ¿ya? Esto ocurre en tierra, ¿no? Mientras en el frente del mar, ¿ya?, Alemania, como decíamos, inicia la guerra submarina, hundiendo el Lusitania, ¿no?, como decíamos, ¿ya?, y luego provocando el ingreso de Estados Unidos a la guerra luego del telegrama de Zimmerman, ¿no?, en 1917, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó en el telegrama de Zimmerman? El embajador alemán le ofreció al embajador de México una alianza militar para que México declarase la guerra a los Estados Unidos, ¿no? Bueno,
Ya para esta época, México y Estados Unidos habían tenido un problema, ¿no? Un problema de seguridad nacional, porque recuerden que México salía de su revolución mexicana, ¿ya? Recuerden que el famoso líder Pancho Villa, ¿no? Famoso líder de la revolución mexicana, había invadido el poblado norteamericano de Columbus y enfrentándose a sus tropas, provocando muchos muertos, ¿no? Así que los americanos ingresan con su ejército para darle caza, ¿no? A Pancho Villa, al cual no pudieron nunca capturarlo. Ya recuerden que Pancho Villa muere en 1924 más o menos, ¿no? También asesinado en una emboscada, pero no por los norteamericanos, sino por los pueblos mexicanos, ¿no? Así acaba la vida de Pancho Villa, ¿no? Famoso eh, líder de la Revolución Mexicana, ¿ya? Eh, bueno, entonces, ¿qué sucede? Que este telegrama es conocido, ¿no? Por la inteligencia norteamericana que lo elevó al presidente y el presidente lo eleva al Congreso, ¿no? Entonces, esa va a ser la justificación para el ingreso de los Estados Unidos, ¿ya? Defender la paz mundial y defender la extracción de las, eh, bueno, de las colonias, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces ahí Estados Unidos inclina la balanza en favor de los aliados, ¿no? Porque va a llevar más de 1 millón de hombres al combate, ¿no? Al conflicto, ¿ya? Al mando del general Pershing, ¿no? Este general ya lleva 1 millón de soldados hacia, digamos, hacia Europa, ¿no? Para vencer a los alemanes, ¿no? Bueno, en el frente oriental, ya decíamos que Alemania vence a los rusos y firman el Tratado de Brest-Litovsk, ¿no? Así que el ingreso de Estados Unidos fue un alivio y una oxigenación a las tropas francesas e inglesas que estaban en ese contexto. Finalmente, ¿no? Tenemos la derrota de Alemania en la segunda batalla del Marne, ¿ya? En la batalla del Marne, del río Marne, ¿no? En Francia, Alemania pierde la batalla y se ve forzada a firmar el armisticio de Compiègne, ¿ya? ¿Por qué? Porque los norteamericanos le proponen 14 puntos para la paz, ¿ya? Así que los alemanes, ¿no? Se rinden invocando esta fundamentación de, digamos, de este presidente, ¿no? ¿Ya? Pero al parecer fueron engañados porque luego del armisticio de Compiègne, que es un cese al fuego, ¿no? Y en ese armisticio que se hace sobre la base de los 14 puntos, uno de estos puntos era la creación de las Naciones Unidas, ¿no? Perdón, era la Sociedad de las Naciones, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ya? Sociedad de Naciones. Bien, ¿no? Entonces ahí tenemos la derrota, ya Alemania se rinde y firma el Tratado de Versalles, ¿ya? Es un tratado muy injusto contra los alemanes. ¿Por qué? Porque la declaran culpable de la guerra, ¿ya? En realidad la guerra la provocaron todos los países que tenían economías de imperio, ¿no? O economías de imperialistas, ¿ya? Pero todos se lo achacaron a los alemanes para buscar un chivo expiatorio, ¿no? Ya, buscar a los alemanes como los únicos culpables de la guerra, ¿ya? Es por eso que los alemanes luego rechazan el Tratado de Versalles porque lo consideraban injusto. Primero, porque obligaba a Alemania a declararse culpable de la guerra. Dos, como culpable, pagar una reparación de 10, bueno, una reparación de dinero, ¿ya? Multimillonaria en beneficio de los países que han sido aliados y agredidos, ¿no? Todo fue muy terrible, ¿ya? Esta situación. Eh, También Alemania pierde todas sus colonias, ¿ya? Pierde las colonias, todas sin excepción, le amputan los territorios de Alsacia y Lorena, ¿ya? Y además quieren este, bueno, quieren los beneficios, ¿no? En la medida en que Alemania la declaran como culpable de la guerra, decíamos, pierde todas sus colonias y reduce su ejército a 100.000 hombres.
Así que pasa de la Reichsmark o la Wehrmacht, ¿no? A la Reichswehr, es decir, del ejército de ataque al ejército de defensa, ¿no? Solo podía tener 100.000 efectivos, ¿no? Lo cual era muy poco para un país tan grande, ¿no? Y como culpable debía pagar reparaciones de guerra, ¿ya? Una reparación a países como Francia, ¿no? Hasta que cancele su deuda, ¿ya? Así que como respuesta a este tratado nacieron movimientos nacionalistas, ¿ya? O ultranacionalistas, ¿no? En contra del tratado, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Su difusión, ¿ya? Su éxito, ¿no? Y las consecuencias, ¿ya? Entonces leamos un poco allí. Bien, ¿cuántos murieron, no? Bueno, ahí se calcula, ¿no? Unos 20 millones de muertos. Ya también tenemos la extinción de viejos imperios, ¿no? El ruso, el austrohúngaro, el otomano, ¿no? Entre otros. ¿Ya? Entonces hay una desintegración, aparecen nuevos países, ¿no? Nuevos estados, ¿ya? Los estados bálticos, ¿no? Polonia, bueno, Finlandia, Estonia, Lituania, ¿ya? ¿No? Entonces tenemos a Estonia, Lituania, Finlandia, ¿ya? Tenemos a Polonia, ¿no? Tenemos a Austria, Hungría, Checoslovaquia, Eslovaquia, entre otros, ¿no? Bien, además de pagar la reparación, ¿no? Esta reparación fue cancelada recién el año 2010, ¿no? Interesante cómo duró tanto tiempo la reparación de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bien, y finalmente se crea la Sociedad de Naciones, ¿ya? Una institución multinacional para asegurar que, bueno, las naciones no entrarán en guerra, ¿no? Ese era el objetivo de esta Sociedad de Naciones, que era parte de los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson, ¿no? Bien. Eh, entonces ahí están, ¿no? Las consecuencias, ¿ya? Y los movimientos, ¿no? ¿Ya? Aquí vemos las caricaturas y los ejercicios, ¿ya? Con la línea de tiempo, ¿no? Entonces vean la línea de tiempo. Bien, aquí los temas a desarrollar, ¿ya? Entonces tenemos ideologías del siglo XIX, ¿no? El liberalismo,
¿ya? Las revoluciones liberales de 1830, ¿no? La segunda revolución industrial, consecuencias, el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Bien, resolvamos la separata. ¿Ya? Tendremos un tiempito, ¿no? Para que se resuelva la separata. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, me dice.